Ya no se sabe quién se ofende más, si Yankee y su ex esposa o los abogados de cada uno. Sigue caliente el juicio entre Daddy Yankee y su esposa Miredis. La una esposa de Daddy propuso que una tercera persona maneje las compañías mientras dure el proceso y Yankee por su parte se negó a esto. Todo está tan caliente y en ocasiones confuso que ahora también comenzó la guerra entre los abogados de ambas partes. Ya no se sabe quién se ofende más, si Yankee y su ex esposa o los abogados de cada uno. Fíjate, Lili y Raúl, que en el caso de Daddy Yankee, por ejemplo, los abogados entraron en una pelea que nadie se imaginaba. Porque alguno entró la petición de que debían tener esta tercera persona manejando la compañía mientras seguía el proceso. Los abogados de Daddy Yankee dijeron que los abogados de Miredis debían regresar a la escuela de leyes porque no tenían ni idea de cómo era presentar una demanda o cómo era presentar un oficio de estos. Ellos también, los de Miredis, respondieron que eran unos soberbios, que eran unos atrevidos. Mejor dicho, el juez tuvo que entrar y decir, aquí no hay de egos. Si ustedes vuelven a hacer algo similar, van a tener que pagar $5,000 o los voy a descalificar para este proceso. Así que se quedaron calmaditos un poco los de Daddy Yankee y los de Miredis. Ania, pero espérate, lo más importante es, ¿qué han pasado con los $100 millones que se llevó como parte, dice que le tocaba la esposa de Daddy Yankee sin su permiso? Lo tuvo que devolver. ¿Dónde está ese dinero? Ella lo tuvo que devolver, pero lo más importante es que ahora ya Daddy Yankee recuperó el control de la compañía, lo cual él no tenía hace tiempo, lo tenía solo ella. Él recupera todo el control de la compañía, pero ahora la esposa está diciendo, mira, mientras está este proceso de quién se queda con quién, cómo vamos a hacer el repartimiento de la compañía y de todos estos dineros, vamos a tener una tercera persona. Dijeron que no, pero ya lo más importante es que Daddy Yankee tiene el control de su compañía. De su compañía. Bueno, y una cosa, estamos hablando, señores, oigan esto, Lili. Mucho dinero. Estamos hablando de más dinero que tienen la mayoría de los artistas americanos. Hay gente que me dice que 900 millones, hay gente que me dice que no menos de $1 billón, Raúl. No, pero se habla de mucho dinero entre ellos. Obviamente lo que está pasando también es que los abogados se están enfrentando de una manera tan fuerte que no termina el juez de resolver una moción en la corte cuando ya ambos abogados vuelven a poner 10 mociones más. O sea, todos los días va cambiando y yo creo que ya el juez les dijo, o paran este relajo, o les pongo a cada uno multas de $5,000 o más costosas. Pero vamos a decir que fueran 200, que sean $300 millones. Eso es mucho más dinero que muchísimos cantantes famosos que ustedes piensan que tienen dinero. Daddy Yankee quizás es uno de los que más dinero tiene en el mercado latino y también uno de los que más dinero tiene en el mercado norteamericano. Bueno, yo no lo sabía, pero si ya ella así como si nada sacó 100 millones, ya eso dijo. Si son, y si es $1 billón, imagínense. Sí, dicen de todo. Si tiene $1 billón Daddy Yankee, regálale 100 millones que se va ahí y tú le dejas, te quedas con 900. No, si el problema fue que ella le pasó dinero a la hermana, es lo peor que ha pasado en esto. El resto a ellos le corresponde. Gracias, Tania Charry. Vamos a una pausa. Vamos a regresar en solamente minutos con más del Gordo. Y se habla de millones y billones como si nada. Como si nada.